Logro la sesión. ¿Qué es lo que queremos lograr? Dice, en una sesión de aprendizaje, el estudiante aplica la conversión a tecnología digital, la señal y elabora un programa en MATLAB que grafica dichas conversiones, haciendo uso de los conocimientos recibidos en clase y de las herramientas de software con precisión y criterio, ¿no? Entonces, jóvenes, este tema de la conversión analógica digital es un tema muy importante. Entonces ahí tenemos los contenidos, conversión analógica digital y una señal, muestreo, cuantificación y digitalización. Nosotros, cuando vamos a procesar la señal, que en este caso es una señal que está en el tiempo, tenemos que observar esa señal, ¿no? Si esa señal es analógica o si es digital. En décadas anteriores, esta señal era obviamente siempre ha sido analógica y esta señal luego se procedía a procesarla de manera digital. Entonces había toda una tecnología para ese procesamiento, tecnología de procesamiento y almacenamiento de la información. Los mismos circuitos distintos no estaban todavía repletos de integrados, más que nada de transistores, ¿no? De amplificadores con transistores, de filtros, todo era transistores, bobinas, ¿no? Filtros. Con el advenimiento de la digitalización de los sistemas digitales, ya prácticamente hemos pasado a la era digital. Entonces, actualmente conviven el procesamiento de la señal analógica que va hacia el procesamiento de la señal digital. En otras palabras, pasamos de la señal analógica a la señal digital. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, las cintas magnéticas que antes almacenaban la información, son muy voluminosas, tiene la desventaja de que se puede dañar la información, se puede borrar la información, pueden sufrir muchos deterioros, son costosas, utilizamos cabezales de grabación analógicos, otros dispositivos que ya las empresas no fabrican, entonces la tecnología analógica dejó de ser, en algún caso, en algún aspecto, y vino la tecnología digital, la cual tiene mayor capacidad de almacenamiento. Mediante el proceso digital de señales se puede manipular las señales, mejorar la calidad de las señales y obviamente con ello optimizamos pues el procesamiento de señales. Entonces, en ese proceso de digitalización de la señal analógica se dan pues algunos procesos, algunos subprocesos, como por ejemplo el muestreo, la cuantificación y la codificación, que es el motivo de nuestra clase, estimados alumnos. ¿No? Es el motivo de nuestra clase, ¿no? Nosotros conocemos por las señales analógicas, hemos visto en las primeras semanas de clase, existen muchas señales analógicas, ¿no? O continuas, ¿no? Por ejemplo, las corpóreas, por ejemplo, ¿no? Son señales, por ejemplo, tenemos la señal cardíaca, la señal electromiográfica, la señal electroencefalográfica, tenemos la señal de CO2, la señal de CO, la señal de pulsioximetría, no se dice señal de saturación, ¿eh? Es nivel de saturación. Tenemos la señal electromiográfica, la señal retinográfica, tenemos la respuesta de la señal del sistema, ¿cómo se llama esto? El sistema de expulsión, ¿no? El sistema gastrointestinal. Tenemos muchas señales corpóreas, ¿no? También tenemos señales de medio ambiente, por ejemplo, o señal de temperatura, no estamos olvidando, ¿no? Señal de presión. Bueno, a nivel de procesos industriales, la señal de, por ejemplo, de cómo se comporta, cómo responde un gas en un sistema, ¿no? Cómo responde en un sistema, por ejemplo, en una caldera, ¿no? Una caldera de productos donde se están hirviendo, se están cocinando productos químicos a alta temperatura. Uno no puede meter el dedo ni un termómetro, ¿no? Porque puede reventar. Entonces, para ver niveles, se aplica la radiofrecuencia, ¿no? Se envía señales, ¿no? Y puede ser de RF, de IR, de infrarrojos, de radiofrecuencia, y se analiza su respuesta en frecuencia. Dependiendo de ello, se sabe qué cantidad hay, qué cantidad falta llenar, falta para la cocción, ¿no? Para que salga pues el producto químico, la pastilla ¿no? Que comúnmente se expende, ¿no? O para cualquier alimento también. Entonces tenemos pues sensores de presión, de temperatura, humedad, de gases, ¿no? Entonces ellas entregan, los sensores son los que van a entregar pues estas señales, ¿no? Justamente las tarjetas de adquisición de datos, como en este caso, como un Arduino, tienen pues un microcontrolador, ¿no? Tienen su microcontrolador, los que controlan, los que van a hacer manejar las señales de entrada. Estas señales inicialmente, cuando se van a adquirir, por ejemplo, son señales bastante distorsionadas, ¿no? Son señales como, por ejemplo, la señal cardíaca, como que les hice la vez pasada, algo así, ¿no? Son señales que están totalmente distorsionadas al momento de adquirir, ¿no? Son muy pequeñitas estas señales, ¿no? Entonces son del orden de los microvoltios, por ejemplo. Entonces hay que amplificarlas a nivel de milivoltios, hay que filtrarlas, ¿no? Para que pueda desaparecer esa señal de ruido que está alterando pues la señal, para que podamos obtener una señal acorde a los parámetros que se requieren o ya estudiados para producir, por ejemplo, para efectuar el diagnóstico.
Entonces, las señales pues, son amplificadas, acondicionadas, filtradas por componentes analógicos y presentadas en un instrumento de medición, un instrumento de aguja, puede ser, no necesariamente de aguja, ¿no? Puede ser un instrumento digital también, ¿no? O sea, puede ser mediante un display también, ¿no? Con el movimiento de la digitalización se puede pues, mostrar en un registrador, saben que a nivel de instrumentación industrial, nosotros tenemos varios instrumentos, ¿no? Como por ejemplo, los registradores, los controladores, los transmisores, los receptores, los convertidores, los sensores, los transductores. Tenemos una serie de instrumentos, ¿no jóvenes? Dice, si se desea almacenar, pues procesar y transmitir estas señales, la forma más sencilla es convertirlas al formato digital, ¿no? Y almacenarlas en memorias disco, RAM, EEPROM, ¿no? O sea, actualmente, pues nosotros, todo el mundo tiene su computadora, ¿no? ¿Dónde se almacena? En la memoria ROM, ¿no? La memoria ROM, que es son los discos duros, los discos USB o flash, ¿no? La memoria RAM es una memoria temporal nada más, ¿no? La memoria PROM sí puede almacenar información, pero momentáneamente hasta cuando pueda ser regrabado, ¿no? Regrabado. Y tenemos una señal analógica en el tiempo, ¿no? Esta es una señal continua. Tenemos a T y tenemos a F de T. Ahora, estimados alumnos, esta señal que estamos viendo aquí está compuesta pues por muchas otras señales, ¿no? Está compuesta por muchas otras señales. O sea, en realidad tiene una forma senoidal, ¿no? Tiene una forma senoidal. O lo que nos quiere decir que está compuesta por muchas subseñales, ¿no? Una señal así, más, otra señal que podría ser así, más, otra señal que podría ser más. Miren, estas señales tienen una frecuencia 1, una frecuencia 2, esta frecuencia 3, una frecuencia 4. La suma de estas 4 señales nos da esta señal de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos, ¿no? esta señal, podemos ver que, por ejemplo, esta podría ser una señal en particular de una determinada frecuencia. La otra podría ser de otra frecuencia, esta de acá. No me cambio el color. Ya cambié este módulo. Y la otra podría ser de otra frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos F1, F2, F3, F4. Y estoy seguro que ninguna de ellas tiene la misma frecuencia. Porque si nosotros graficamos, ¿no? Graficamos y la señal, por ejemplo, senoidal, cuyo pico máximo es 1 y menos 1, esa señal es periódica, tiene una frecuencia constante, tiene una amplitud constante, ¿de acuerdo? Esta señal senoidal. Entonces la frecuencia máxima de esta señal será su propia frecuencia, ¿no? Su frecuencia máxima será su propia frecuencia. ¿Y cómo propia frecuencia? O sea, podríamos decir cuántos ciclos por segundo grafica. Por ejemplo, yo tengo aquí un ciclo, ¿no? Un ciclo de la onda senoidal, es un ciclo acá, ¿no? Cumplió su ciclo. ¿Cuántos de estos ciclos grafica por segundo? Entonces, cuando ya sale ello, cuando aparece ese término, estamos hablando pues de los hertz, ¿no? Estamos hablando de los hercios, ¿no? Ciclo por segundo. Ciclo por segundo. Entonces, de repente yo tengo un sistema que tiene una frecuencia, una onda que tiene una frecuencia fundamental de 10 ciclos por segundo, o sea, 10 Hz. Podría ser 10 Hz, ¿de acuerdo? Pueden ser 10 Hz, 10 ciclos por segundo, puede ser 100 ciclos por segundo, 200 ciclos por segundo, y así por el estilo. ¿De a dónde quiero llegar? Estimados alumnos, miren, jóvenes, acá puede ser 10 ciclos por segundo, ¿no? Entonces 10 Hz. Con eso les digo todo, estimados alumnos. Entonces, podríamos nosotros tener una onda, una señal cuya frecuencia fundamental o máxima sea igual a 500 ciclos por segundo, sería 500 Hz, ¿no? Que sea 20.000 ciclos por segundo. ¿Cuánto sería? 20 kHz, ¿no? 20 kHz, ¿de acuerdo? Aquí en una onda senoidal es clarísima, ¿no? No hay ningún problema, bastante sencillo de entender, ¿no, jóvenes? El problema puede ser cuando nosotros tengamos una señal como esta, ¿no? Una señal como esta, estimados alumnos, como la que está aquí, al lado izquierdo, ¿no? Una señal compuesta por varias frecuencias, varias señales con diferentes frecuencias. Pero aún así, en esta señal, nosotros podemos entender, podemos encontrar o observar la señal de mayor frecuencia, por decir esta, ¿no? Acá. Vamos a poner, vamos a decir aquí. Digamos que esta de acá es la de mayor frecuencia. Por decir, ¿no? Frecuencia máxima. ¿De acuerdo? Porque acá ya hemos determinado su frecuencia máxima. De la frecuencia fundamental. O de la señal analógica. Cuando hablamos de frecuencia fundamental, estamos hablando de la señal analógica. Analógica. Ciclo por segundo. 10 ciclos por segundo, 10 Hz. 200 ciclos por segundo, 200 Hz. 1.000.000 de ciclos por segundo, 1 MHz, ¿no? 1 MHz. Podemos tener una onda compuesta con varias frecuencias. Una de las señales, ¿no? Posee la mayor frecuencia. También nosotros sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Sobre el periodo. El periodo se da en segundos, ¿no? En segundos.
la amplitud, ¿no? Tenemos aquí la amplitud, ya hemos visto también eso en la clase pasada, como también la fase, ¿no? Acá tenemos la fase, ¿no? Siempre la fase, muy importante, no hay que olvidar de ello, jóvenes. Bien, entonces una vez que hemos aprendido ello, o hemos recordado, pasamos a ver las señales discretas. Dice una señal discreta es aquella cuya dimensiones, tiempo y amplitud, no son continuas en el tiempo, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados en tiempos discretos. ¿Cómo es el tiempo discreto? Miren, si nosotros graficamos la silueta superior de las muestras, podríamos tener esta muestra, ¿no? Miren, algo así, ¿no? Ahí tenemos la señal discreta, pero hemos graficado su silueta, es decir, hemos graficado la señal analógica. Entonces, como pueden ver, estimados alumnos, la señal discreta es nada más y nada menos que la señal continua que ha sido como recortada de manera vertical, ¿no? A lo largo de su amplitud, ha sido trozada, digamos, ¿no? Por espacios iguales, miren, espacios iguales. Se puede observar que con un espacio igual, aquí otro espacio igual, aquí otro espacio igual, otro espacio igual, otro espacio igual. Pero ese espacio igual ahora se llama tiempo discreto, n, f de n. En el tiempo continuo no era n, era t, ¿se acuerdan? Pero en tiempo discreto es ahora n. En tiempo continuo era t. Y por los ejercicios que hemos hecho en clases pasadas, nosotros sabemos de que cada muestra, las varitas se llaman muestras. Entonces, cada muestra tiene su posición, ¿no, jóvenes? Cada muestra tiene su posición. Por ejemplo, esta de acá, 0, n igual a 0, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5, 6, y nos vamos al infinito. Ahora, las muestras tienen su valor de amplitud. No sé, puede valer este de acá, puede valer 2, esta valer 3, esta valer 2, esta valer menos 2, esta valer menos 3, esta valer menos 2, esta vale 3, esta vale 0, esta aquí vale menos 1, esta acá vale 1.8, esta acá vale 1, esta vale 3, menos 1, 0, 1.8, menos 1. ¿Se dan cuenta? Las amplitudes de las muestras, ¿no? Eso hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto las amplitudes y las ubicaciones de las muestras a lo largo del eje y el tiempo discreto, ¿no? A lo largo del eje y el tiempo discreto. Entonces tenemos aquí dos señales que acabamos de representar. Una en tiempo discreto. El tiempo discreto ahora es entre muestra y muestra, ¿no? Antes era pues a lo largo de los ciclos, ¿no? También ahora es entre muestra y muestra. Acá tenemos una muestra y otra muestra, ¿no? Entonces, entre muestra y muestra hay un tiempo discreto, ¿no? Un tiempo discreto. ¿Por qué pongo n? Porque n, como podemos ver, varía de uno en uno, ¿no? Entonces, esta n, va a variar de uno en uno. Por lo tanto, entonces t será igual a t nada más, ¿no? Entonces, la muestra irá cambiando de uno en uno. O sea, la posición 1 de manera general, ¿no? La posición nada más, ¿no? Pero el ancho en el tiempo sí puede cambiar. El ancho en el tiempo sí puede cambiar. Muy bien, entonces en ese proceso de traslado, de cambio, de conversión de la señal analógica a la señal digital, existen tres procesos, ¿no? El muestreo, la cuantificación y la codificación. Y podemos hablar también de la retención. Cuando hablamos del muestreo, estamos hablando justamente, como dice acá, consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda, la velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo o velocidad de muestreo también, conocido también como FDS. Ya no la frecuencia fundamental F, ¿no? En el tiempo continuo, sino FDS en el tiempo discreto, ¿no? FDS en el tiempo discreto. La retención se da pues al momento que vamos a pasar de muestra a muestra, vamos a empezar a ubicar las muestras secuenciales, ¿no? Pero en esa secuencia del muestreo va a haber un tiempo, un retardo entre muestra y muestra. Entonces, ese espacio de separación, digamos que desde el nivel de cuantificación de una muestra hacia la otra, se le llama retención. Hay un punto de retardo, por eso se le llama retención. Pero eso no es una parte, sino es una parte, digamos que no es un proceso tan importante, ¿no? Porque acá lo nombramos como para entender, ¿no? Que se da un salto de un punto a otro, ¿no? Durante un tiempo de retardo. Bien, en cambio, la cuantificación sí es importante, ¿de acuerdo? La cuantificación, ¿no? Mide el nivel de voltaje de cada muestra. Es decir, si yo tengo muestras chiquitas o grandes, o en sentido contrario, entonces nosotros tenemos que medir los voltajes, ¿no? Menos 2, 3, menos 1. Tenemos que ir clasificando y agrupando las muestras de acuerdo al tamaño, de acuerdo al nivel de medida de cada muestra. Si nosotros en el muestreo muestreamos a lo largo del eje horizontal en el tiempo, ahora muestreamos en amplitud. O sea, la cuantificación es una forma de muestreo en amplitud. Luego surge de aquí lo que es digamos que el nivel de cuantificación, ¿no? Vamos a ver lo que es el nivel de cuantificación Q o cuánto. Podemos ver también el voltaje de referencia, la señal de nivel de referencia. Podemos ver, hablar de profundidad o que a su vez representa en el argot
de la conversión a digital, como la resolución, los niveles de bits que tiene nuestro cuantificador, y también vamos a hablar de convertidores bipolares o unipolares, ¿no? O monopolares, dependiendo del tipo de alimentación, ¿no? O cómo se alimentan, con voltaje obviamente. Luego aparece el término de ruido de cuantificación. Luego podemos hablar de potencia también, ¿no? Potencia de cuantificación, el cual relaciona en decibelios obviamente al valor de ruido de cuantificación, a la sumatoria por muestra, es como valores sucesivos que se van a dar. Al final tenemos la sumatoria que converge, un valor de la potencia de cuantificación, en términos del ruido de cuantificación. Esa es la diferencia entre el valor real y el valor asignado a cada muestra. Pasamos a la codificación, ¿no? La codificación es otro proceso que finalmente, con la codificación recién se puede hablar de señal digital. ¿Por qué? Porque cada muestrita que tenemos se ha convertido ahora tiene un código. Es decir, la muestra A tiene un código 001, la muestra B tiene un código 110. Entonces, desde ese punto de vista, cada muestra es reconocido por su código. Entonces pueden haber miles de muestras que tienen el código 001, pueden haber miles de muestras que tienen el código 110. Entonces ahí se codifican los niveles de amplitud de las muestras. En ese momento, en ese preciso momento, la señal ya es digital. Ya es digital. No es digital recién en el muestreo. Es un proceso. Está avanzando hacia la codificación. ¿De acuerdo? Y hay pues toda una terminología, toda una teoría respecto a la codificación, digamos que para señal de voz, ¿no? Aparte de las codificaciones que existen, como por ejemplo a partir de los sistemas digitales, ¿no? Código SD, código Gray, hasta tenemos un código ASCII, ¿no? ¿Sí? Código complemento A3, entre otros, ¿no? Entonces, hay muchas formas de codificar los objetos, los niveles, entre otros. Bien, entonces acá tenemos nosotros un diagrama, el muestreo digital, un diagrama de bloques, en el cual vamos a ver aquí la señal de entrada. Es una señal en el tiempo, no es una señal temporal, continua. Esta señal en el tiempo es una señal analógica. Aquí, esta señal analógica va a ingresar, ¿no? A la flechita va a ingresar al muestreador, ¿no? Acá está el muestreador. Entonces, un equipo, es un circuito. Una vez que pasa el muestreador, ¿no? Con su retenedor, etc. A partir de aquí ya sale discretizada, ¿no? Aquí tenemos la señal discretizada, ¿no? Cortada como una torta, ¿no? Se corta en espacios, ¿no? Iguales, ¿no? Miren, en muestras, ¿no? Separadas en espacios iguales, ¿no? Ese espacio de separación se llama tiempo discreto, ¿no? Ahora, la inversa del tiempo discreto es la frecuencia discreta, es decir, la frecuencia de muestreo, ¿no? Es decir, f de s va a ser igual a 1 sobre el tiempo discreto. Entonces la señal en este punto de salida ya es una señal en tiempo discreto, son puras muestras, n, f de n. Luego esta señal entra al codificador, al cuantificador. Estamos hablando del cuantificador. En el cuantificador va a producirse una especie de muestreo, pero ya no en el tiempo, a lo largo del eje horizontal, sino va a haber cuantificación a lo largo del eje vertical, es decir, va a haber un muestreo en amplitud. Es un muestreo en amplitud, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a otorgar niveles, ¿no? Niveles a cada muestra, como en este caso, ¿no? En realidad este gráfico debería venir acá, ¿no? Pero pasa que no hay espacio, ¿no? Entonces, a la salida del cuantificador tenemos nosotros nuestras muestras anteriores ya cuantificadas. Cada muestrita valdrá pues 1, 10, 200, 8, menos 3, etcétera, ¿no? Esas muestritas, ¿cómo se puede llegar a cuantificar? A ver, entonces tenemos aquí la señal cuantificada, ¿no? Cuantificada. Como dije, se efectúa un muestreo en la amplitud. Ahora vamos a ver uno por uno. Luego entra todo esto al codificador, ¿no? En codificador, cada muestrita ya pues se le asigna el código digital. Entonces, en ese momento recién la señal es digital. En ese momento recién la señal es digital. Entonces, hemos pasado de señal analógica a señal digital. ¿Cuáles son las razones? Pregunto, ¿cuáles son las razones por las cuales se digitaliza una señal? Puede ser para controlar la señal, ¿no? No que nada para procesarla, estimados alumnos, ¿ya? Se convierte la señal analógica a digital para procesarla, Podría ser también para almacenarla, ¿no? Porque digamos que yo no quiero procesarla. Yo tengo una señal de algún sensor, pero en este momento yo simplemente lo que quiero es almacenarla. La digitalizo y la almaceno, la digitalizo y luego lo abro, pues no lo vuelvo a leer y luego lo puedo digitalizar, ¿no? Pero su objetivo es digitalizarla, ¿no? O procesarla, perdón, cuando ya está digitalizada, ¿no? Cuando está en ese proceso de digitalización se efectúa pues el procesamiento. ¿De acuerdo? PLC es un controlador lógico programable, ¿no? PLC
te puede servir para controlar, por ejemplo, un brazo robótico, te puede servir para controlar un sistema de temperatura, ¿no? De presión, etcétera, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Bien, estábamos pues en este punto, ya hemos hablado bastante, pero vamos a orientarnos al muestreo de la señal de voz, ¿no? Al muestreo de la señal de voz. Muy importante, la señal de voz, ¿no? Como digo, pueden haber señales mimeográficas, señales biomédicas, señales sísmicas, señales que pueden ser de audio, señales ¿cómo se llama? Señales también de motores, ¿no? Vibracionales. Entonces, el muestreo de la señal de voz, por ejemplo, dice, el proceso de muestreo consiste pues, en tomar muestra de la señal vocal a intervalos regulares, ¿no? Estos intervalos deben ser tales que cumplan con el teorema del muestreo que establece, ¿no? El famoso teorema del muestreo. ¿Y qué es el teorema del muestreo? Le doy el detalle, ¿no? El famoso teorema del muestreo, ¿no? Acá tenemos, vamos a marcarlo, dice, o el teorema de Nyquist, ¿no? Bien conocido, quizás los que están estudiando telecomunicaciones conocen este teorema, lo han visto, ¿no? Al menos les han nombrado. Dice, la mínima frecuencia a la que puede ser muestreada una señal y luego reconstruida sin perder información es el doble de la frecuencia máxima de dicha señal. O sea, en términos generales, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la señal en una señal analógica? Analizamos la frecuencia fundamental o la frecuencia máxima en la señal analógica o continua. Entonces, este teorema se cumple para aplicarlo en ese proceso de querer pasar de la señal analógica o continua a una señal digital. Dentro de ese proceso tenemos el proceso denominado muestreo. Entonces, ese muestreo tiene una consideración. Entonces, la consideración es aplicar el teorema de Nyquist o el teorema del muestreo, que consiste y que nos dice de que para que no se pierda información, no aparezcan señales fantasmas o ruido en esta señal, o armónicos que van a perjudicar nuestra señal original, entonces lo que tenemos que hacer es cumplir con una regla. ¿Cuál es esa regla? Es que al momento de muestrear hay que considerar que la frecuencia de muestreo de la señal muestreada sea el doble de la frecuencia máxima. Entonces, si yo tengo una señal de 4 kHz, el doble será 8 kHz, ¿no? O sea, mi frecuencia de muestreo será 8000 muestras por segundo. ¿Por qué? Porque en mi muestra original, en mi señal continua o analógica, era 4000 ciclos por segundo, 4000 Hz, ¿no? Que significa 4000 ciclos en un segundo. Y ahora, aplicando el teorema del muestreo, me voy a la parte, al camino que me lleva a la digitalización, aplico el teorema del muestreo, entonces ahora mi señal en muestras tiene que ser, con muestras, tiene que ser de 8000 muestras por segundo. Ustedes se dan cuenta que coincide en ese segundo, ¿no? La señal, en cuanto a la señal analógica, era 4000 muestras, 4000 ciclos por segundo. Dentro de esos 4000 ciclos por segundo, ahora en la señal discreta, tiene que haber 8000 muestras por segundo. Mínimo, mínimo. Muchas veces en la práctica, no es necesariamente el doble, tiene que ser un poco más, ¿no? El triple, por ahí, ¿no? Un poco más quizás. Entonces, para establecer cuál es esta frecuencia mínima, con el codec G711 de la UIT, se ha tenido en cuenta la siguiente consideración de la señal de voz. Lo que pasa es que a nivel de muestreo, de procesamiento de señales, de voz, por ejemplo, se han creado pues unos estándares, ¿no? En este caso el codec G717, para lo que es transmisión, para lo que es muestreo, cuantificación de la señal de voz. Si bien, dice, ¿no? El oído humano puede llegar a escuchar sonidos de hasta 18 a 20 kHz, la mayor parte de la energía de las señales de voz humanas se encuentran por debajo de los 4 kHz, ¿no? Dice, el sonido resultante de la voz humana a 3.4 kHz es perfectamente inteligible y además se puede distinguir sin problemas al locutor. El sistema de telefonía originalmente se ha diseñado para transmitir satisfactoriamente la voz humana, minimizando los recursos necesarios para esa tarea. Lo que pasa que, como ustedes hemos visto también en la clase pasada, la señal de voz está entre de 18 o de 20 Hz a 20 kHz. Es una señal de baja frecuencia. Pero normalmente nosotros hablamos, ¿no? Nosotros hablamos con un promedio más o menos con una frecuencia de máximo hasta 3, 4 kHz, necesario para comunicarnos. Pero a veces hay individuos que cantan, ¿no? Que gritan, como los barítonos, ¿no? Como los tenores, ¿no? Que pueden alcanzar pues una frecuencia muy alta, ¿no? ¿De acuerdo? Una frecuencia muy alta. Puede llegar máximo hasta los 20 kHz. Miren, dice, el muestreo de la señal de voz y audio. Dice, por lo opuesto, podemos pensar que un ancho banda mínimo, ¿no? Para las señales de los sistemas de telefonía 3.4 kHz, según el teorema de muestreo, para poder reconstruir una señal de hasta 3.4 kHz, aquí viene el detalle, ¿no? Reconstruir la señal. Ustedes saben que esa señal luego va a tener que reconstruirse para luego
nuevamente ser escuchada por ¿no? Se pueda emitir por un parlante, ¿no? Por un amplificador, entre otros, ¿no? Entonces dice, reconstruir una señal de hasta 3.4 kHz. ¿Cómo se reconstruye? Por interpolación, por ejemplo, ¿no? Debe ser muestreada a más de 6.8 kHz. ¿Te das cuenta? A más, al doble, ¿no? Claro que los filtros reales no pueden realizar cortes abruptos. Se ha tomado originalmente el código GS211, es un estándar, una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Efectivamente, ¿no? Ustedes saben que los filtros, o si han estudiado filtros, la respuesta de frecuencia de un filtro ideal es una caída vertical, ¿no? Si yo tengo acá 10 y tengo una señal de 50, yo tengo frecuencia FDW, entonces mi filtro ideal es un filtro pasa bajo. Me está diciendo que deja pasar solamente frecuencias de 10 para abajo. Entonces es bien abrupta la caída, ¿no? Vertical, pero 50 no va a pasar, por ejemplo. Pero en la realidad no existe este filtro es ideal. Y en la praxis existe el filtro real, ¿no? Que tiene una respuesta en frecuencia como la gráfica de color este verde. Aquí no estaríamos hablando de señal, ¿no? Ojo, la respuesta en frecuencia no te habla de señal, te habla de la respuesta en frecuencia de la señal. La respuesta en frecuencia de la señal, que lo vamos a ver en su momento. Una frecuencia de voz de 8 kHz, es decir, ¿no? Con una muestra de voz cada 125 microsegundos. Obviamente que la inversa, ustedes saben que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? ¿Sí? La frecuencia es la inversa del periodo. Si yo divido 1 sobre 125 microsegundos, ¿cuánto me sale? Si yo divido 1 entre, 1 entre 125, ¿cuánto me va a salir? Aproximadamente 8 kilohertz, ¿no? 8 kilohertz. 1 entre 125 por 10 microsegundos, ¿no? Por 10 a la menos 6 segundos, ¿no? Me salió 8000 ciclos por segundo, o 8000 muestras por segundo, es decir, tomar una muestra de voz cada 125 microsegundos. Si bien esto es adecuado para producir la voz humana, el audio de alta calidad, por ejemplo, con contenido en música, requiere frecuencias de mucho mayores frecuencias, ¿no? Para que puedan llegar a funcionar con señales de hasta 20 kHz, o sea, para que tenga una buena calidad, ¿no? Ahora se acuerda la calidad ya, ¿no? ¿De acuerdo? La calidad también se ve en cuanto a la resolución, ¿no? A la resolución de la cuantificación. Entonces acá estamos viendo nosotros la señal continua, que es esta de acá, y la que está en rojito son las muestras, ¿no? Hemos muestreado la señal. El espacio entre muestra y muestra, estamos viendo que es un periodo, un T, que es un T discreto, ¿no? Discreto, un T discreto, que vamos a ver. ¿De acuerdo? La inversa de ese T discreto, podemos llamarle T sub D, entonces será la frecuencia discreta, la frecuencia de muestreo, la 1 sobre T sub D. ¿De acuerdo? Son muestras por segundo. Entonces, si yo observo aquí esta cantidad de muestras, de repente yo podría decir que si yo tengo en todo este espacio acá, es un segundo, entonces ¿cuántas muestras por segundo tendré? ¿Cuál sería mi frecuencia de muestreo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muestras por segundo. Se podría generalizar 12 Hz, ¿no? Pero ya en el proceso de discretización, ¿no? Una señal discreta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos del muestreo de la señal de audio, por ejemplo, ¿no? Son formatos, ¿no? Dice velocidad de muestreo. Cuando hablamos de velocidad de muestreo también podemos hablar de frecuencia de muestreo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de profundidad, ¿no? Resolución, profundidad, estamos hablando de nivel de cuantificación, ¿sí? Velocidad de muestreo, nivel de la calidad, rango de frecuencias, ¿no? Entonces, para una frecuencia de muestreo de 22.000.50 Hz es radio FM, ¿no? Multimedia, gama alta, ¿no? Entonces tenemos un rango de frecuencias de voz de 0 a 11.000 Hz, ¿no? En algunos casos se ha forzado, ¿no? Para que tengamos una mejor calidad. Tenemos 32.000 Hz, mejor que la radio FM, velocidad de difusión estándar, ¿no? De 0 a 16.000 Hz. En cuanto al formato de CD, tenemos 44.100 muestras por segundo, con un ancho de banda de 0 a 22.050 Hz de la señal de voz, o de audio. Tenemos 48.000 Hz para la señal de DVD, con una señal con un ancho de banda de 0 a 24.000 Hz. Tenemos 96.000 Hz para una señal de Blu-ray, ¿no? ¿Qué pone Blu-ray? Blu-ray, con un ancho de banda de 0 a 30 y... acá sería 42.000, ¿no? 42.000 Hz, ¿no es cierto, jóvenes? Y así. Entonces son los estándares, ¿no? Son los estándares que existen actualmente. Existen o que han existido actualmente, pero que lo estamos analizando y estudiando. Y acá vamos a repetir lo que hemos dicho hace un ratito. Dice, si nuestro tiempo discreto, TM, tiende a 0, el sistema se comporta como un sistema analógico, obviamente, ¿no? Claro, si mire, tenemos una muestra así, una muestrita, ¿no? Están separadas, y estas muestras se van a aproximar, o sea, el tiempo discreto va a ser cada día más pequeño,
¿no? Más chiquito, mucho más pequeño, más pequeño, más pequeño, pequeño. Las muestras se van a ir juntando, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar? Prácticamente vamos a tener la misma señal continua, ¿no? Entonces pasamos a graficar una señal continua, ¿no? Y aquí está, ¿no? Acá dice el teorema del muestreo, el teorema de X estamos repitiendo. Dice, para recuperar adecuadamente una señal que se muestrea, la frecuencia de muestreo debe ser, pues, como mínimo lo de la frecuencia de la señal que nos interese muestrear. La frecuencia de alias ocurre cuando la señal muestreada contiene componentes de frecuencia por encima de la frecuencia en X, ¿no? Entonces se puede aplicar, pues, un filtro anti-aliasing, ¿no? Antes o después también para asegurar que no aparezcan armónicos y también para asegurar que no se pierda información, ¿no? Aplicando la frecuencia, el teorema del muestreo. Entonces, resumen del muestreo dice, conversión analógica digital, muestreo, como ustedes pueden ver, a la señal analógica que corresponde directamente una muestra, y estamos recortando, ¿no? Estamos recortando la señal analógica. Y lo que mejor se observa aquí es que si nosotros unimos la parte superior de las muestras, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la silueta, ¿no? De la señal continua, ¿no es cierto? La silueta de la señal continua. La diferencia es que en el eje de coordenadas del tiempo continuo es f de t. En cambio, en el eje de coordenadas del tiempo discreto es n, y aquí será f de n, como hemos visto también en los ejercicios, ¿no? La diferencia, tiempo continuo y tiempo discreto, ¿no? Como el tiempo discreto. En otro caso, el periodo, era continuo, ¿no? Y a partir de ello salía por la frecuencia fundamental, ¿no? Si tenemos muestras discretas en una señal continua, podemos tener problemas de ambigüedad a la hora de determinar qué señal continua dio lugar a la señal discreta que se obtiene de muestreo. Justamente para ello, pues, se aplica el teorema de Mikes, ¿no? Dice, proceso por el cual se obtiene una serie de muestras a partir de una señal continua. El tiempo de adquisición entre muestras se conoce como periodo de muestreo o, claro, periodo de muestreo, y es la inversa de la frecuencia de muestreo, ¿no? En la mayor parte de las aplicaciones ese tiempo es constante. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve las muestreadas. Parece sencillo de entender, ¿no, jóvenes? Bien, acá vamos a hacer una comparación de un sistema de audio analógico y digital. Dice, con un audio analógico y digital el sonido se transmite y almacena de forma muy diferente. Audio analógico, voltaje positivo o negativo. Ustedes han visto que tiene su ondita, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, supuestamente voltaje positivo y voltaje negativo. Bien, entonces un micrófono, por ejemplo, convierte las ondas de sonido bajo presión en cambios de tensión en un cable. La alta presión se convierte, pues, en tensión positiva, mientras que la baja presión lo hace en negativo. Cuando estos cambios de tensión viajan a través de un cable de micrófono, puede grabarse en cinta magnética como cambio de intensidad magnética, o en discos de vinilo como cambio de tamaño de un surco, ¿no? Por eso ustedes han visto en esas antiguas, ¿cómo se llaman? Tocadiscos, ¿no? Tenemos nuestra agujita, conforme va rotando el disco, ustedes ven que el cabezal de la agujita va subiendo y bajando, ¿no? Va subiendo, se ve, ¿no? No es constante, sino que la agujita va subiendo. Porque abajo, microscópicamente, hay unos surquitos, ¿no? Esos surquitos son, pues, la grabación de la data, ¿no? Unas cosas así, ¿no? Chiquitas, pero entonces la aguja del disco, toca disco, viene así, la agujita. Esta agujita es bien sensible, ¿no? Va pasando, ya va determinando, va leyendo esos niveles de amplitud, ¿no? Magnéticamente, ¿no? ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? De la ingeniería. Dice, un altavoz funciona como un micrófono también, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Va a la inversa. Toma la señal de tensión de un audio que se graba, y vibra para volver a crear la onda de presión. Siempre va a convivir, por eso, la electrónica analógica con la electrónica digital también. Van a convivir, van a coexistir. También tenemos el audio digital ceros y unos, ya, ¿no? Dice, la diferencia de los medios de almacenamiento analógico, como las cintas magnéticas o los discos de vinilo, los equipos informáticos almacenan información de audio, ¿no? De forma digital, como una serie de ceros y unos, ¿no? En el almacenamiento digital, la forma de onda original se desglosa en instantáneas individuales denominadas muestras. Este proceso se conoce también como digitalización o muestreo del audio, pero ojo que acá las muestras hay que todavía cuantificarlas. Sí, hay que muestreo del audio, pero en ocasiones recibe el nombre de conversión analógico a digital. Cuando se graba, pues, en un equipo de un micrófono, por ejemplo, los convertidores de señal analógica a digital transforman la señal analógica en muestras digitales que los equipos pueden almacenar y procesar. Esta parte se habló, ¿no? Se conoce bastante del advenimiento de la tecnología digital. En mi caso, por ejemplo, yo tuve una experiencia interesante cuando estaba viendo, pues, algunos equipos en la época analógica. De pronto de la noche a la mañana vino los equipos digitales, ¿no? Entonces se tuvo que pasar de lo que es cinta a lo que es digital, ¿no? Menos peso, más livianos, mayor capacidad de almacenamiento, rapidez en la velocidad de almacenamiento. Era una cosa muy distinta, ¿no? Más moderno, ¿no? Espacios más pequeños, mejor calidad de la señal y todo lo demás. Entonces acá vamos a hablar conceptos básicos sobre la velocidad de muestreo, ¿no? Frecuencia de muestreo, FDS, ¿no? ¿De acuerdo? Conceptos básicos sobre la velocidad de muestreo. Frecuencia de muestreo igual fs. La frecuencia de muestreo indica el número de instantáneas digitales que se toman en una señal de audio cada segundo. Esa velocidad determina el intervalo de frecuencias de un archivo de audio. Cuanta más alta sea la velocidad de muestreo,
más se asemejará la forma de la onda digital a la forma de la onda analógica original. Las velocidades de muestreo bajas limitan el intervalo de frecuencias que pueden grabarse, lo que puede dar como resultado una grabación que no representa correctamente en el sonido original. La frecuencia de muestreo es una frecuencia muy importante en el proceso de digitalización. Va a representar el número de muestras por segundo en el proceso de digitalización de la señal analógica, ¿no? Entonces, nosotros si variamos esa señal de muestreo, se nota claramente, ¿no? La variación. Vamos a ver hoy día, si es posible, vamos a ver cómo, si variamos la señal de muestreo, la frecuencia de muestreo, una señal de audio, por ejemplo, vamos a ver los efectos, ¿no? Puede que o sea, se distorsiona la señal básicamente. Cuando no cumple con el teorema del muestreo, la señal se distorsiona, ¿no? Y se ve claramente. Se ve a nivel de señal, se ve a nivel de audio también, a nivel de voz también. ¿De acuerdo? Eso es lo que te quiere decir. Entonces, una de las consecuencias de la aplicación inadecuada de la frecuencia de muestreo es la distorsión de la señal, la distorsión de la señal de voz, la distorsión de la señal de audio. Bien, entonces, estimados alumnos, continuamos con este punto de la frecuencia de muestreo. Dice, recordando que el oído humano, dice, ¿no? Llega a percibir hercios en un rango que va pues de los 20 Hz hasta los 20 kHz. Dice, según el teorema de Nyquist, para poder obtener la mayor calidad posible, ¿no? Tenemos que duplicar los 22.000 Hz, perdón, llegando a la suma de 44.000 muestras por segundo o 44.000 Hz, ¿no? Lo que nos permitirá pues reconstruir la señal originaria, que no se presenten aliasing o simplemente señales armónicas de la señal original que pueden perturbar la señal, ¿no? Y de esa manera no perder frecuencia y tener saltos de continuidad. Nos acá vemos nosotros, estimados alumnos, una grafiquita, un gráfico, una señal senoidal en el tiempo, ¿no? Cuya frecuencia fundamental es 22.000 ciclos por segundo o 22.000 Hz. ¿Y cómo convive, cómo se interpreta, ¿no? Cómo se interpreta las dos señales a la vez, ¿no? Miren, tengo la señal fundamental, la señal continua con su frecuencia fundamental máxima que serían 22.000 ciclos por segundo o 22.000 Hz y las barritas que representan las muestras. En este caso, aplicando el teorema del muestreo, deberían ser, por teoría, 44.000 muestras por segundo o 44.000 Hz graficadas dentro de la señal continua, pero dentro de un segundo. Si la señal continua parte de un punto 1 a un punto 2 en un segundo, las muestras también tienen que colocarse o graficarse desde este punto 1, punto 2, y deben sumar 44.000 muestras. Si yo tuviera, por ejemplo, 3 ciclos por segundo, me pueden decir así, ¿no? Yo tengo una frecuencia de 3 ciclos por segundo, ¿ya? ¿Cómo es el ciclo por segundo? De repente puede ser así, ¿no? Miren, ¿no? Un ciclo aquí, tengo otro ciclo aquí, tengo otro ciclo por acá. ¿Cuántos ciclos son? Son 3 ciclos, ¿no? Aquí un ciclo, otro ciclo y otro ciclo. Hay un ciclo, anotar otro ciclo, ¿verdad, jóvenes? Pero sucede que estos 3 ciclos lo hacemos pues en un tiempo o hace un barrido de un segundo, en un tiempo, vamos a ponerle un tiempo de un segundo. Entonces, la frecuencia de esta señal será 3 ciclos por segundo, como lo acabamos de escribir, o sea, 3 hercios, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a mí me dice, ¿sabes qué? Muestré esta señal. Ya, vamos a muestrear. Por Nyquist, lo mínimo que debería tener son 6 muestritas, ¿no? Acá adentro, ¿no? Debería tener, a ver, de repente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaría cumpliendo con Nyquist, ¿no? Pero en la práctica, esta es la teoría, ¿no? En la práctica hemos hablado de los sistemas ideales y reales. Muchas veces no se cumple mucho, ¿no? Entonces tendríamos que agregar por sí, ¿no? Algo así, ¿no? Contar que sea mayor que 2, contar que sea mayor que 2. Entonces, ¿cuántas muestras hay? 3 por 6, 18. Entonces sería 18 muestras por segundo. Esa sería la frecuencia de muestreo, ¿no? La frecuencia de muestreo sería 18 muestras por segundo. Entonces hay una correlación entre esta frecuencia de muestreo con esta frecuencia fundamental de la señal continua, ¿de acuerdo? Las dos se dan en un segundo. Hay una relación, la frecuencia fundamental con la frecuencia de muestra. Obviamente que a partir de la frecuencia de muestra se puede calcular el tiempo discreto. Esta parte es fundamental para poder entender el tema de hoy día. Esta parte es fundamental para poder entender el tema de hoy día, estimados alumnos. Muy bien, seguimos hablando aquí. El tema es un poco extenso, ¿no? Valga verdad, nos hemos puesto pues, a debatir acerca de la recuperación, ¿no? Bueno, seguimos hablando de la frecuencia de muestreo. Dice, se estableció pues un muestreo de 44.100 Hz como estándar para la grabación de CD de audio, como se indicó, ¿no? Es más del doble de los 20.000 Hz, ¿no? De la frecuencia de voz máxima. Y ya que se necesita además un cierto margen de aproximadamente un 10% debido a las limitaciones físicas de los filtros que realizan pues el muestreo y la posterior reconstrucción de la señal. O sea, se agrega un poquito más justamente porque obviamente se va a requerir de filtrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la total frecuencia de la señal que no es tan abrupta. Para los audios es recomendable utilizar una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y
24 bits cuando estemos produciendo música, mientras que la velocidad de muestreo ideal para utilizar en video es de 48.000 Hz y a 24 bits. Aquí viene el detalle, ¿dónde sale 24 bits? ¿Qué es 24 bits? ¿No? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es 24 bits? Formato utilizado en el audio, películas, video y televisión digital, también para lo que es Blu-ray, ¿no? Eso sí, dice, la tarjeta de sonido, hablando de la tarjeta de sonido, ¿no? De audio, ¿no? A veces se compran algunos que trabajan, pues, ¿no? O hay a consolas profesionales, ¿no? Eso sí, dice, la tarjeta de sonido juega un papel fundamental en este sentido, ya que algunas tienen una capacidad limitada en cuanto a la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, hay tarjetas que solo alcanzan hasta 44.000 kHz, hasta 44 kHz, ¿no? Hay tarjetas de proceso, pues, ¿no? Que están carísimas, tarjetas de audio, ¿no? Como las de video también, ¿no? Hay 16X, 32X, ¿no? 64X. Miren, estimados alumnos, estos 24 bits ya se refiere a otra cosa, ¿ya? Estos 24 bits ya se está refiriendo a otra cosa. ¿A qué cosa? Justamente, si yo tengo la señal que voy a muestrear, digamos que la señal que vamos a muestrear, se está refiriendo a esto, mi joven, a la resolución, que tiene que ver también con la cuantificación. Es muy distinto que yo tenga 3 muestritas acá por onda, por decir, ¿no? Digamos que por amplitud, que yo tenga 10 acá, ¿no? Si yo tuviese 10, ¿no? Imagínense, se satura, ¿no? Pero este asunto de que yo tenga 2 muestras, una muestra o 10 muestras, o mayor cantidad de muestras, me lleva al concepto de resolución. Mayor cantidad de bits conlleva a mayor cantidad de muestras. Cada muestra va a tener su amplitud. A mayor cantidad de muestras, los niveles de cuantificación se hacen aparecen más niveles de cuantificación, muchos más niveles de cuantificación. Por ende conlleva a mayor espacio de almacenamiento, mayor tiempo de procesamiento, pero mayor calidad de la respuesta de la señal. Es decir, si mi señal es una señal senoidal continua en el tiempo t, cuando yo tengo mayor resolución, voy a alcanzar esa señal, voy a aproximarme casi igual a esa señal. Pero si mi resolución baja, de repente cuando reconstruyo la señal no va a ser tan aproximada, ¿no? No va a ser tan aproximada, a eso se refiere. Y vamos a ver eso cuando veamos la parte de cuantificación, ¿no?